bienvenidos. Vamos a explicar un nuevo paso de danza oriental. En este caso es el chassé o pasito de vals. Como su propio nombre indica, se parece muchísimo al vals que todos conocemos y sería un marcaje de un 3×4. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y. Seguro que lo habéis escuchado un montón de veces. ¿Y qué hacemos con los pies? Exactamente lo mismo. Si empezamos con la derecha, sería derecha, izquierda, derecha y continuamos con la izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Realmente es un paso muy sencillo. Luego obviamente lo vamos a ir complicando, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por el básico, que sería el marcaje 3×4. 1, 2, 3 y el sería el cuarto. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y. Ahora pasaríamos a hacerlo en puntas. ¿Vale? ¿Ven? Las rodillitas un poquitito flexionadas, no demasiado, pero un poquitito. Y haríamos otra vez 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y. ¿De acuerdo? Sencillito. Ahora lo que vamos a hacer es cruzar el segundo paso por detrás. Haríamos el 1 para abrir, 1. El 2 cruzaría detrás, 2. Y el 3 volvería a abrir un poquito, 3. Otra vez. El 1, el 2 cierra por detrás, cruza y 3. Y otra vez. El 1, el 2, el 3 y el 1, el 2, el 3. Lo hago en el espejo para que me lo veáis mejor. ¿De acuerdo? Este movimiento se utiliza para desplazarse, como os he dicho. Entonces podemos hacerlo en diagonales, ir hacia atrás, ir hacia adelante. En el siguiente vídeo os explicaré lo que es el pasito de vals hacia atrás, ¿vale? Lo importante de esta técnica, ¿cuál es? No botar. En ningún momento podemos estar haciendo estos botecitos que solemos hacer. Recordad que la danza oriental tenemos que pensar siempre que llevamos algo en la cabeza. Los bailes, cualquier movimiento que hagamos, cualquier esfuerzo que hagamos, no podemos botar. Tanto que sea un drop como un desplazamiento, etc. Es muy importante, o incluso un chuchú que lo veremos más adelante. No debemos botar, nunca. Porque claro, si yo quiero bailar con un jarrón, con una espada, con lo que sea, es mejor pulir la técnica desde el principio para que luego salga todo fenomenal y todo muy fluido. Otra vez. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cómo se colocan los brazos? Bueno, en principio podría ir perfectamente este bracito o podría ir este otro. Vamos a ver los dos. Iría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depende de cómo hagamos nuestro chassé. El chassé estilizado, que es el que más me gusta a mí, iría más bien con este tipo de brazo, este. ¿Por qué? Porque el estilizado lo que hacemos es un desplazamiento de cadera a la vez que hago el chassé. ¿Cómo? En mi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo que hago es desplazar la cadera a la vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, el bracito quedaría aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si hacemos el sencillo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recordad que cada vez que hagamos bracito, no podemos pegar.
¿vale? Cerramos nuestro bracito aquí. ¿Sí? Muy bien, repasamos. Estilizado. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y normal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo haremos los pasitos de vals hacia atrás. Van a quedar fenomenal, van a quedar genial. Junto con estos dos vais a hacer unos combos espectaculares para vuestras coreografías. Así que si os ha gustado, darle like, suscribiros. Si queréis hacer algún donativo, ya sabéis que tenéis el botoncito de donar en el canal. También tenéis mi Bizum y sobre todo, pasároslo genial y un besazo.